Muy buenas, ¿cómo están? Qué gusto verles, hermanos del EBB, amigos que nos están acompañando. Gracias por estar aquí con nosotros. Un domingo más, el Día del Señor, para aprender acerca de nuestro Señor, para alabanza la gloria de su nombre. Nosotros siempre comenzamos con nuestros lemas, hermanos. Así que, ¿qué le parece si escribimos nuestro lema? Si usted puede escribirlo ahí donde está viéndonos, o lo puede decir conmigo ahí desde su hogar. Quiero pedirle, por favor, que usted pueda en este momento, de una manera muy reverente, ir y colocarse ya. Si estuvo haciendo alguna otra cosita por algún motivo, que pueda ir, pueda tomar su lugar. Podemos tener la reverencia que merece la palabra de nuestro Señor en todo el culto, pero en esta parte en especial, que usted pueda dejar de hacer cualquier otra cosa para concentrarse en lo más importante, que es la palabra del Señor. Así que decimos nuestro lema juntos, dice así: no existen iglesias perfectas, pero sí iglesias saludables. Juntos lucharemos para que el EBB San Rafael sea una iglesia saludable y generosa. Llegó una vez un siervo a una fuente cristalina de aguas y vio en la limpia superficie de ella sus largas y delgadas piernas, a la vez que sus hermosos cuernos. Y el siervo dijo: «Verdad es lo que de mí dicen las personas», exclamó orgullosamente. «Supero a todos los demás animales en gracia y nobleza. Qué graciosa la manera en que majestuosamente se levantan mis cuernos, pero qué feos y qué delgaditos son mis pies». En ese momento vio salir del bosque a un león. «¿Pies? ¿Para qué os quiero?», y salió corriendo. Como diríamos en Costa Rica, patitas, ¿para qué te quiero? Y salió corriendo el ciervo. En 2 saltos se puso fuera de alcance del león. Lamentablemente, en esa escapada, cuenta la fábula, que cuando pasó por una precipitada fuga por una espesura, sus cuernos se enredaron en una maleza y ahí quedó prensado el ciervo. El león le alcanzó y le devoró. Los pies que tanto despreciaba poco antes lo salvaron, pero los cuernos, en que tanto orgullo tenían, le perdieron. Hoy vamos a hablar acerca de una humildad superior, la segunda parte. Le invito a buscar en su Biblia el libro de Marcos, el capítulo 9, versículos del 38 al 40. En este pasaje que veremos hoy, Jesús hablará de 3 cosas que sus discípulos deben buscar en sus relaciones del reino basados en la humildad. Marcos 9, del 38 al 40. Comenzamos. La iglesia prevalecerá, sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás, hasta el final con nosotros. Marcos 9, versículos del 38 al 40. Póngase en pie, por favor, de manera reverente. Hermano, hermana que está ahí en su hogar, el Espíritu Santo está con usted también y démosle reverencia a nuestro Dios. Juan le respondió diciendo: «Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía». Pero Jesús dijo: «No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es». Muchas gracias. Puede tomar su lugar en este momento. En nuestra enseñanza anterior, hermanos, vimos la primera parte de esto que hemos llamado una humildad superior. Comenzamos una serie de enseñanzas que hablan sobre un Mesías superior que demanda atributos superiores de aquellos que son sus discípulos, de aquellos que anhelan seguirle. Y lo primero era que el Señor espera humildad superior. Ellos venían conversando sobre quién era mayor, disputaban entre sí, discurrían, una palabra tal vez más exacta para no pensar que estaban peleando. Y Jesús les hizo ver que el que quería ser mayor debía ser sirviente de todos, y trajo un niño como ejemplo, un niño que no busca la prominencia ni estar en los primeros lugares. Y nos enseñó 3 cosas el pasaje la semana o la enseñanza anterior, que era, número 1, que todos tenemos un problema con el orgullo; número 2, que debemos reconocer esto; y número 3, que debemos ser intencionales en ser humildes, en buscar la humildad con las personas. Ahora, en esa misma conversación es que llegamos al versículo número 38. Marcos lo presenta de esa manera, Mateo y Lucas no, pero no hay ningún conflicto con esto. Versículo 38, Juan le respondió diciendo. Juan muy pocas veces tomaba la iniciativa. De hecho, esta es la única vez que Juan habla en nombre de los 12. La otra ocasión está en Juan 13:25, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 25. Y en aquella ocasión
Juan llegó y le mencionó al Señor que quién era el que le iba a entregar. Dice la palabra que el Señor dijo, voy a ser entregado por uno de ustedes. Pedro le hace señas a Juan y Juan, que estaba recostado al lado del Señor, le dice, ¿y quién es Señor? Bueno, el Señor dice, a quien le dé el pan mojado, y el Señor moja el pan y se lo da a Judas, pero es la única ocasión esta en la que Juan toma la iniciativa para hablar en nombre de las 12 personas o de los 12 apóstoles, hermanos. ¿Y sabe qué dice aquí? Él le dice maestro. Ahora, la expresión maestro era una expresión que mostraba un honra hacia la persona que se dirigía. Juan no quiere ser irrespetuoso con el Señor. Supongo que tenía en mente lo que le acaba de pasar a Pedro hace unos cuantos días atrás, cuando el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces, él de una manera reverente le dice, maestro. Él no quiere irrespetar. Además, Jesús los había llamado para que se sentaran al lado de él para enseñarles. Entonces, Juan tiene eso muy claro. Y vea lo que le dice Juan. Le dice en el versículo 38, maestro, hemos visto, hay un nosotros que no está explícito, pero que entendemos. Nosotros hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y nosotros se lo prohibimos porque no nos seguía. Hermanos, aquí hay un énfasis en el nosotros en ese versículo, pero no de manera positiva, sino de forma excluyente. El relato es sobre un hombre que echaba fuera demonios, pero que no era de ellos, de la compañía de Jesús. Aquel hombre, hermanos, no era un hombre que pecaba en lo que hacía, ni era un falso maestro, como sí lo vemos en otros pasajes de la Biblia con otras personas. Por ejemplo, los hijos de un tal Esceva, que eso está en Hechos 9, del 13 al 16, que cuando ellos trataban de echar demonios, dicen que los mismos demonios les respondían, sabemos quién es Jesús, sabemos quién es, conocemos a Jesús, sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. No, este era un seguidor de Jesús. Entonces, ¿por qué le prohibieron seguir haciendo cosas en nombre de Jesús? Bueno, Juan mismo lo dice. Le dice a Jesús, se lo prohibimos porque no nos seguía. Su motivación era, no es de nosotros. Antes estaban discutiendo quién era mayor entre ellos, pero su problema de orgullo no era solo interno, y aquí queda evidenciado. Juan vio que esa persona echaba fuera demonios en nombre de Cristo, algo que ellos no habían podido lograr recientemente. Hace unas cuantas enseñanzas vimos que en el reino, hermanos, hay que tener fe, y estas personas, Jesús va a la transfiguración con Juan, con Jacobo, va con Pedro. Cuando vuelve se encuentra a los discípulos, los 9 que quedaron peleando, discutiendo así con los escribas y fariseos, y era porque había traído un papá a un niño, y ellos no habían podido sanar al niño. Entonces Juan dice que ellos vieron a otros sacar un demonio y se lo prohibieron porque no estaba con ellos. Y de alguna manera aquel sí estaba haciendo lo que ellos no podían hacer. Juan vio, hermanos, que esa persona, hermanos, y el enfoque era más en la persona que en lo que hacían. Y eso era una clara muestra de orgullo. Dijo Juan, se lo prohibimos. O sea, no fue solo él, fueron todos, una compañía de discípulos empeñados en ser superiores. Ahora, el tiempo verbal usado aquí, eso es importante, da a entender que aunque se lo prohibieron, no lo lograron. Parece que están trayendo eso a Jesús para que sea el Jesús mismo el que llegue y diga, busque a esa persona y dígale, Jesús, no siga, se lo voy a prohibir yo también. Pero en el versículo 39, hermanos, podemos darnos cuenta que el tema que estaba de fondo ahí era que estaban pensando más en ellos que en otros. Y Jesús se los aclaró. Versículo 39, punto número 2, una definición de humildad. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Hermanos, Jesús les dijo, no se lo prohibáis. O sea, ese se lo, Jesús mismo deja claro que él no tuvo nada que ver con la prohibición. Jesús enseña y está enseñándoles que en su reino, quien obra cosas en su nombre, luego no hablará mal de él. Ahora, hermanos, dos cosas son importantes aquí mencionar. Número 1, la primera es esta. Jesús enfoca bien cómo todo lo que hagamos del reino tiene que ver con él, porque suyo es el poder y suyo es el crédito. Si vemos, el milagro se hace en el nombre de Jesús. Y por este milagro, el nombre de Jesús no queda manchado. Si usted lo puede notar otra vez en el versículo número 38, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. O sea, esa persona decía en el nombre de Jesús y realizaba esto, mis hermanos. Si usted se da cuenta, el milagro, hermanos, se hace en ese nombre, el nombre de Jesús. Y entonces el nombre de Jesús no queda manchado. En otras palabras, Jesús les está haciendo ver que el poder del milagro y el reconocimiento del mismo tiene que ver con él, no con ellos.
Ellos se lo prohibieron porque no le seguía. Versículo 39. Ellos no dijeron, se lo prohibimos porque no te sigue. No dijeron eso. Pero Jesús clarifica las cosas. Quien hace un milagro en mi nombre entiende que la gloria es mía. No puede hablar mal de mí quien obra en mi nombre. ¿Ven cómo Jesús mismo, hermanos, los está devolviendo a su sitio? Les está aclarando las cosas. Les está haciendo ver realmente cómo tiene que ser. Hermanos, nosotros no somos nada. Y lo que somos en Cristo tiene más que ver con Cristo que con nosotros. Hay personas que dicen, y tal vez alguien que me esté viendo, tantos años que sirve en una iglesia para que al final tuviera que irme. Tantos años que serví en esa iglesia, al final tuve que irme. ¿Y a quién estaba sirviendo usted? Si usted hizo las cosas para Dios conforme el parámetro de Dios, entonces ese fue el reino de poder que nos enseña Marcos 9:1, donde el poder de Dios actúa sobre mí para que yo pueda glorificar su nombre. Y usted lo que hizo, si lo hizo para el Señor, regocíjese porque el Señor Creador le usó para glorificar su nombre. Hermanos, y siento decir esto de parte de Dios. Sé que hay miembros del EBB que estuvieron en otras congregaciones y no salieron como hubieran deseado. Tal vez haya alguien viéndonos ahorita que no es miembro del EBB, que está en otra congregación o dejó de estar congregándose hace un tiempo y han salido de donde están o están en este momento y no están como quisieran estar. Sé que puede haber gente ahorita mismo, como le acabo de decir, sin congregarse o que tal vez se congregan pero sienten que no le valoran ni valoran su servicio al Señor donde están. Puede haber alguien que en nuestro propio EBB ha sentido que su obra para el Señor no está siendo valorada como usted cree que debe serlo. Y a todos quiero decirles esto. Otra vez, siento necesario decir esto, mis hermanos. Lo que hayas hecho para el Señor con una conciencia limpia, con motivos sinceros, con un corazón dispuesto, eso ha sido de valor. Y aunque hayan hablado mal de vos otros, ellos no hablan mal del Señor. Y gloria a Dios por eso, porque Él te usó y te está usando para que otros le glorifiquen. Tal vez en tu corazón hay sentimientos encontrados. Tal vez hay dolor y aunque puede ser entendible, no es justificable. Cada vez que el enemigo o tu propia concupiscencia, porque hermanos, muchas veces le echamos la culpa al enemigo de todo. A veces hasta le damos más poder y más crédito porque todo le echamos la culpa a él, cosas que él no tiene. Porque es nuestro propio pecado el que sale a relucir sin necesidad de que nadie lo motive. Pero cada vez que nuestra propia concupiscencia nos haga pensar que hemos sido maltratados o lastimados o que alguien no valoró lo que hicimos, debemos ir donde el Señor y buscar esa humildad superior en el Mesías superior, hermanos. Porque Él en su palabra hoy nos recuerda lo que has hecho por mí, porque es en mi soberanía y gracia, dice el Señor, que te he permitido hacerlo. Es para que no hablen mal de mí, no para que vos seas exaltado, no es para que vos seas reconocido, no es para que vos seas recordado. Así que Jesús le dice, no vamos a prohibir lo que se hace en mi nombre bajo mis parámetros, porque eso glorifica mi nombre, aunque vos hayas sido menguado. No trata de eso el Evangelio, hermanos, que Él crezca pero que yo mengüe. Ahora, una cosita más, eso significa que vamos a tratar a las personas como sea y que se aguanten porque si se quejan o se molestan o resienten es porque son orgullosos. No, hermanos, si usted piensa así, si usted dice, ahora en adelante voy a tratar a la gente como sea, y si se resiente o se queja o se enoja, es culpa de él por orgulloso. No. Si usted piensa así, el problema gigante de orgullo lo tiene usted, y yo le invito a buscar la enseñanza anterior y sentarse a verla con un corazón contrito y humillado. Esto no me da pie para yo llegar y ser el ofensor. Pero si yo me he sentido de alguna manera lastimado, ofendido, mis amados hermanos, yo quiero recordar esto. Usted lo ha hecho para el Señor ha sido glorificado. Sus motivaciones han sido correctas y el Señor ha recompensado la obra que ha puesto en sus manos porque es bajo su soberanía para su gloria. No permita que eso le afecte. No permita que el enemigo, su propia concupiscencia, le lastime de esa forma, mis hermanos. Por favor, pregunto, ¿qué hizo el hombre de la historia? Como les mencioné, la construcción verbal da a entender que él no atendió la petición. Era una persona enfocada. Él sabía que pertenecía a un reino enfocado. Él siguió haciendo las cosas porque era para el nombre del Señor. Entonces, ese es mi primer punto ahorita sobre esto. Y segundo punto importante que mencionar sobre este versículo. ¿Incluye esto a los de la confesión positiva, el evangelio de la prosperidad?
No, hermanos, porque ellos no hacen lo que Cristo les mandó a hacer. Cabe aclarar esto, no por decir en el nombre de Jesús, quiere decir que lo hagan en el nombre de Dios. Jesús mismo aclaró que sus seguidores son los que hacen su voluntad. Por ejemplo, los fariseos, vamos a ir a Juan 8, por favor, vaya con su Biblia a Juan 8. Los fariseos hacían las cosas en nombre de Dios. Ellos creían que estaban bien. Y en Juan 8:41, en adelante Jesús les dijo, Juan 8:41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, haciéndole referencia a Cristo, queriendo tirarle una chinita. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, cuando uno hace los deseos que no están escritos en la palabra, yo no estoy obrando para Dios, aunque yo diga que es en nombre de Dios, como le pasaba a los fariseos y como pasa en la actualidad en muchos lugares. Matthew Henry lo dice de esta manera. Permítame leérselo, abro comillas. Por supuesto, esta amplitud de miras que Jesús recomienda en esta ocasión no excusa doctrinas u opiniones antibíblicas o equívocas en cuanto a la persona y la obra de Jesús, pues esto equivaldría a estar en el bando de Satanás, no en el de Cristo. Por eso el Señor completa con esta enseñanza lo que había dicho en otra ocasión, según lo refiere Mateo. El que no está conmigo está contra mí. Fin de la cita. Eso es lo que dice el versículo 40, hermanos, de Marcos 9:40. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Todo aquel que está haciendo la obra de Dios a la manera de Dios, recibe la aprobación de Dios. Pero otra vez, todo aquel que hace la obra de Dios a la manera de Dios, recibe la aprobación de Dios. Y aquí llegamos a nuestro punto número 3, mis hermanos. Punto número 3, una muestra de humildad. Aquí en el versículo 40 Jesús volvió a usar el nosotros. Porque el que no es contra nosotros, pero de una manera distinta a como lo hace la ausencia de una humildad superior. El nosotros de los discípulos era buscando sobresalir. El de Cristo era buscando neutralizar cualquier sentimiento de superioridad y abrazar a otra persona, aunque no estuviese con él, porque estaba haciendo la obra de Dios a la manera de Dios. Claro que recibía su apoyo y su aprobación. Y esto es importante, mis hermanos. Aquel que no se rebela contra el evangelio, sino que está luchando para que el mismo se expanda, está con nosotros. Nosotros tenemos un tremendo privilegio que es formar parte de la familia Avance Costa Rica, Avance Panamá y otros países más de Centroamérica y del Caribe. Tenemos la bendición, hermanos, el privilegio de apoyar misiones en un sistema que ha servido durante años, de poder gozarnos de ver el avance de la obra de Dios. Pero también sabemos que hay millones de personas en todo el mundo haciendo la obra de Dios que deben contar con nuestras oraciones. Y debe ser así porque debemos ser humildes y no creernos más que nadie por tener un sistema que ha sido efectivo y da frutos. ¿Sabe? Aquel pastor independiente con una iglesia pequeñita que debe trabajar en la obra y debe trabajar fuera de la obra, ser bivocacional como llamamos, porque su congregación es muy pequeña, porque su congregación no tiene recursos suficientes, pero que está amando a Jesús y predicando la sana doctrina. Es digno de nuestro respeto y nuestro apoyo, mis hermanos. Debemos orar por esas personas. Jesús les enseñó que el que no estaba contra él era por él. Eso es lo que dice Mateo 12:30. Él lo dice al revés y yo quiero llamar la atención a la manera en que lo presenta Mateo. Él dice, el que no es conmigo, contra mí es. Que es de manera diferente a como está aquí en Marcos. Es al revés, es lo mismo, pero no es igual. Y sí, hermanos, sí que es diferente. Cuando no hacemos las cosas a la manera de Jesús, cuando las hacemos sin una humildad superior, cuando las hacemos pensando en nosotros, no solo no estamos con el Señor, sino que estamos en contra de Él. Aunque lo estemos haciendo en su nombre. Jesús evidenció esto, hermanos, en Mateo 7, 21 al 23. Vamos a leerlo, por favor búsquelo. Mateo 7, 21 al 23.
Mateo 7, 21 al 23, Jesús dijo: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Ven, el nombre del Señor. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mis hermanos, el problema de estos hombres que está citando a Jesús en Mateo 7, 21 al 23, era que aunque hacían las cosas en el nombre del Señor, su motivación era el orgullo propio. Si usted lo lee, dice: Señor, nosotros en tu nombre hicimos, querían la gloria para ellos mismos. Y hermanos, y yo creo y estoy convencido como su pastor que Dios nos está preparando, porque para su gloria el EBB está creciendo, y eso podría alejarnos de la humildad. Algunos podríamos pensar que somos meritorios del servicio que hacemos, y con el cambio de motivaciones darnos cuenta que aunque estamos en la obra de Dios, podríamos estar en contra del Señor, y no queremos esto, y Dios nos ayuda a no lograr eso, mis hermanos. No quisiéramos estar en la obra de Dios en contra del Señor, por no tener una motivación correcta, la cual es la gloria de su nombre, por no estar motivados de una manera humilde para que Él sea exaltado, para que nosotros menguemos. Oh, hermanos, tenemos que cuidarnos mucho de eso. No queremos ser gente envanecida en ningún área. Todos somos importantes, no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Y delante de Cristo somos iguales, pecadores clamando y rogando por la redención. Así que mi hermano y mi hermana, y esto nos va a llevar a la aplicación final, y ya vamos para esto, pero por favor, escuche esto. Esto es un extra. Cuide mucho su corazón. Si usted está en una posición diferente a la de otros miembros de su familia, de su iglesia, en cuanto a la piedad, porque usted está ejercitándose en ella, leyendo la Biblia y todo, eso debe llevarle a amar y entregarse más por ellos. No estar solamente señalando cosas. Voy a dejar que haga lo que quiere. No, usted lo va a hacer, pero basado en la palabra de Dios, como le decía la semana pasada, porque Dios dice, no porque yo quiero, no por lo que a mí se me ocurra. Usted es un cristiano, usted y yo soy un cristiano que estoy buscando las cosas bien. Recuerde que toda su palabra debe ser sazonada con sal para responder correctamente a quien le pregunte. Recuerde que lo que tiene que salir de su corazón, de su boca, hermanos, porque el corazón habla a la boca, tienen que ser dichos gratos, cosas lindas. No puede una misma fuente dar dos tipos de agua. Por favor. Digo esto porque hay un orgullo santo, incorrecto, así lo llamo, orgullo santo. Porque terminamos siendo más bien como el fariseo de la historia, en vez del publicano que le decía: Señor, sé propicio a mí, sea hazte favorable hacia mí que soy un pecador. Dice la palabra que este publicano fue justificado antes. Por favor, mis amados, el Señor nos va a permitir crecer, pero no tenemos títulos. Cada uno sirve. Somos esclavos sirvientes los unos de los otros para la gloria de Dios. Y sí, cada quien cumple sus funciones dadas por el Señor y guiados por el Señor. Y nos corresponde cumplir cosas. Pero de ninguna manera podemos pensar que hay mayor grado de exaltación. Porque el que se exalte será humillado. Dice la palabra del Señor que Él mira de lejos la altivez. No queremos a nadie altivo. Y hermanos, hoy yo quiero dirigir la aplicación del pasaje. Cierro este paréntesis extra. Se no está incluido en el combo, pero ahí va para que usted medite en eso. Dios lo puso en mi corazón. Hoy yo quiero dirigir la aplicación del pasaje a 3 puntos importantísimos. De antemano yo menciono, como dije en la enseñanza anterior, que el contexto del pasaje es para una aplicación hacia nuestra labor en el cuerpo de Cristo. Aunque vamos a mencionar algo de familia, algo de trabajo, algo de relación matrimonial, el enfoque es claramente sobre la humildad superior en el reino. Son 3 preguntas que creo que hay que hacer. Número 1, ¿para quién hago las cosas? ¿Para quién hago las cosas? Hermanos, tendemos a medir el éxito o el fracaso con base en la aceptación de las personas. Tendemos a medir el éxito o fracaso con base en los resultados.
Tendemos a medir el éxito del fracaso si al final se logra lo que pensamos que se lograría. Y eso no está mal hasta que nuestra confianza descansa en eso. Porque cuando eso sucede, y sucede muchas veces, ya está mal. Porque eso termina convirtiéndose en nuestra fuente de satisfacción, de gozo, de propósito. Y mi amado, la única fuente de satisfacción, gozo, propósito suya y mía tiene que ser Cristo. Porque ¿sabe qué pasa? Cuando hacemos algo y funciona, tenderíamos a pensar que fue por nosotros, aunque no lo queramos admitir muchas veces. Pero yo creo que sobre todo se evidencia en el fracaso. Porque muy pocas veces decimos, esto que hice fracasó gracias a Dios. A veces diremos, en el mejor de los casos, Dios sabe por qué lo permitió. Pero eso es más para justificar insatisfacción que para revelar que realmente confiábamos en Él. Amados, en lo que consideramos éxito, pero sobre todo en lo que consideramos derrota, debemos aceptar que todo parte de un plan divino y se dirige hacia un plan divino, que es la gloria de Dios. Mis amados hermanos, cuide mucho las motivaciones de su corazón. Tienen que estar muy arraigadas en Cristo y que su fuente de satisfacción, de propósito y de gozo vengan de Él, no de lo que se está haciendo. Porque si lo que está haciendo fracaso, usted va a decir, bueno, Dios lo permitió. No. Si fracasó y usted estaba pidiendo al Señor que Él se encargara de guiar eso, Dios está mostrando que ese fracaso realmente redunda para su gloria porque Él está pensando en otra cosa diferente. Mis hermanos, si algo que has hecho, lo has hecho para la gloria de Dios, si esa ha sido tu motivación, debes descansar en que Dios será glorificado con el resultado, sin importar si a nuestros ojos es éxito o derrota. Nuestro orgullo es revelado cuando nos sentimos bien porque creemos que eso se logró porque nosotros estábamos ahí. Y mis hermanos, cuídese, porque aunque usted afuera diga que no, muchas veces nuestro corazón se anida esos sentimientos. Y yo se lo digo por experiencia, porque Dios está trabajando en mi vida también con todo esto. No es solo la humildad que la gente ve, la humildad real que hay en mi corazón, porque eso es lo que el Señor logra ver, las motivaciones correctas. Tenemos que decirle, Señor, ayúdame a que yo vea que es usted el que está haciendo esto. Por favor, Señor, mortifica mi pecado de querer sentirme yo merecedor de algún tipo de reconocimiento. Tal vez no de la gente, pero algo interno. Porque nos alimentamos del orgullo nosotros mismos, ¿verdad? Mis amados, nuestro orgullo es revelado cuando nos sentimos bien porque creemos que eso se logró porque nosotros estamos ahí. Pero también se revela en lo que se llama autocomiseración, cuando pensamos, pobrecito yo, no me merecía esto. Y en ambos extremos debemos humillarnos delante de Dios y decir como el salmista, Señor, yo en usted confío, en sus manos están mis tiempos. Los tiempos buenos, los tiempos malos, los tiempos de escasez y los de abundancia. Cuando el corazón se siente lleno y cuando el corazón está roto, todo está en sus tiempos. Y si lo que has hecho, mi amado hermano, mi amada hermana, lo has hecho para la gloria de Dios, cualquier muestra de dolor y satisfacción es una muestra de orgullo y debes orar al Señor pidiendo humildad. Usted me dice, Paz, pero es que me hirieron. Si te hirieron es porque lo estabas haciendo por vos. Pero si lo estabas haciendo por Él, a quienes hirieron fue al Señor, porque era por Él. Así que si hablaron, hablaron de Él. Así que si hablaron mal, fue contra Él. Así que si te dijeron algo feo, se lo dijeron a Él. Si tu motivación fue Cristo, si tu motivación es Cristo, que sea Cristo entonces de quien esperé la recompensa. Usted me dice, Dios me dará recompensa, sí. Y a lo mejor no te has dado cuenta, no has caído en cuenta, pero si sos creyente ya te la dio. Se llama salvación. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, mis hermanos. No solo es preguntarme, ¿por qué hago lo que hago, mis amados hermanos? No. ¿Para quién hago las cosas? No es solo eso. La segunda pregunta es, ¿valoro la salvación? Yo estoy seguro que muchas muestras de orgullo en nuestro corazón es por una falta de valor dado a la salvación tan grande que tenemos. Es una tristeza profunda que los creyentes valoremos tan poco el regalo más grande que nos fue dado. Nuestro orgullo nunca es tan evidente y la soberbia nunca crece tanto como cuando no nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor. Y no, hermanos, este pasaje no habla de pérdida de salvación. Habla de lo que produce un entendimiento correcto de la humildad superior de Cristo y cómo debo reflejar esa humildad a la gloria de Dios, valorando aquello que Él me dio para hacerlo, la salvación del alma.
Yo quiero que veamos rápidamente el pasaje. Filipenses capítulo 2. Este pasaje en sí mismo, hermanos, es una unidad sintáctica que debe ser estudiada con detenimiento. Pero ahorita solo haremos un análisis de contexto gramatical rápido para justificar lo que vengo diciendo. Ve el versículo 13, Filipenses 2:13. Dice, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, veamos el versículo 13, que es el que acabamos de leer sobre la salvación, que mencionamos ahorita, con temor y temblor. ¿Cómo comienza ese versículo 13? Versículo 12. Por tanto, quiere decir, mis hermanos, como resultado de. O sea, así que tenemos que irnos atrás para ver ese por tanto, ese como resultado de a qué hace referencia. Y nos volvemos unos cuantos versículos y nos encontramos en el 5, haya. Hay un verbo que está en indicativo, algo que se tiene que realizar. Entonces, ese por tanto va de la mano con el versículo 5 que dice haya, pero dice seguidamente haya pues. O sea, quiere decir, por lo que he dicho, debe haber esto. O sea, me devuelve aún más. Y me encuentro que el verbo que desencadena todo esto está en el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, wow. Es imposible leer o querer interpretar el versículo 13 sin ver el contexto. Por eso nosotros predicamos expositivamente, para evitar interpretaciones erróneas de las Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que motiva ocuparse de la salvación con temor y temblor? Como dice el versículo 12. Bueno, hermanos, la humildad que está supeditada al ejemplo de Cristo, quien hizo todo para la gloria de Dios. Algo que decía el puritano Richard Sibbes era, cuando vemos la humildad y la obediencia de Cristo, cuando miramos a Jesús como el siervo escogido por Dios en todo esto y como nuestra garantía y nuestro jefe, somos transformados a la misma humildad y obediencia. Mi amado hermano, mi amada hermano, recuerde esto, su recompensa es Cristo. Su recompensa es Cristo. Si usted no valora su salvación lo suficiente, su vida podrá llenarse de orgullo y su vida no será la de un creyente genuino. Si usted no tiene la humildad para vivir para Cristo, vivirá resentido con la gente, pensando que merece un mejor trato el que le han dado, pensando que no le trataron como usted merecía, pensando que no es justo lo que le pasó, y todo se basará en usted. ¿Y sabe la raíz de esto? Falta de humildad alimentada por la poca estima que usted tiene por el regalo de salvación. Esa es la clave, hermanos. El día que usted diga que haga méritos para su salvación, a partir de ese momento usted podrá esperar que la gente responda a usted por quién es usted o por lo que usted ha hecho. Pero mientras no haga méritos, y le doy una pista, si alguien hubiera podido hacer méritos, Cristo no hubiera venido a la tierra. O sea, mientras usted no haga méritos, dedíquese a valorar la recompensa dada de antemano por el Señor y así vivirá una vida enfocada en agradecer esa recompensa. ¿Para quién hago las cosas? ¿Para el Señor? Sí. Pero lo que me están haciendo y la recompensa ya la tiene usted, si usted ya es salvo. Y si no es salvo en este momento, Dios le permite escuchar esto para que se arrepienta, para que tenga fe, para que crea en el Evangelio. Y ahí está la recompensa nuestra. ¿Sabe qué hacía que Pablo dijera, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia? ¿Dónde estaba puesta la mirada de ese hombre, hermanos? Nada de lo que le pasaba. Y Pablo tenía mucho para enorgullecerse, él lo menciona varias veces. La meta. Allá está el premio, el supremo llamamiento, pero la recompensa ya está. Usted que ya es salvo, mi amado hermano, valore su salvación. Cada vez que haga algo y no le reconozca nada, diga, yo no ocupo reconocimiento, mi recompensa ya está. Gloria a Jesús por esto, lo hago por usted, Señor, porque usted me dio la recompensa. Y un día será completa. Le pregunto, ¿valora su salvación? La valoramos tan poco que hay gente que se llama cristiana o salvo y dan vergüenza cómo viven. Su propio orgullo sobresale a un nivel impresionante.
No, pero yo sí salvo. Perdón, hermano, pero qué sinvergüenza la gente que piensa así, ¿verdad? Una persona salva vive con temor y temblor, ocupado de su salvación, porque le ha producido humildad, estimando a todo mundo superior a sí mismo, basándose en el ejemplo de Cristo. Y esto me lleva al tercer punto de aplicación. No solo preguntarme para quién hago las cosas, no solo preguntarme valoro mi salvación, sino lo tercero, hermanos, estoy demostrando humildad en mi trato. Y yo quiero decir algo. El pueblo de Dios debe distinguirse por muchas cosas, pero hay algo por lo que debe distinguirse por encima de todas, creo yo, y es el trato que tenemos con otros. Hermanos del EBB, en el EBB no permitimos el sarcasmo. Lo hablamos y yo lo menciono en cada curso de membresía. No nos burlamos de las personas por su aspecto o por su forma de hablar, su forma de reírse. No. Si usted quiere burlarse de alguien, búrlese de usted mismo. Estoy hablando en serio, no estoy vacilando. Pero no le diga a nadie, ¡ay! Y esto lo he escuchado y lo doy como aplicación práctica. La cuarentena como que le ha puesto más cachetoncillo. ¿Cómo edifica y fortalece eso a mi hermano en la fe? Eso es en el mundo. Nosotros no podemos vacilar así. Pastor, pero es una broma. Usted no sabe cómo se siente esa persona, aunque se ría. ¿Sabe? Un día alguien me dijo, me siento un poco mal cuando vacilan, cuando bromean sobre esto. Así que si usted quiere bromear, diga, vea qué cachetón me he puesto en la cuarentena. Eso está bien, dígaselo usted. Si quiere reírse, ríase de usted. Diga, cuando me veo al espejo me asusto. Dígase cosas usted mismo, hermanos. Porque cuando tratamos a otro, aunque a veces digamos, es una broma, yo no veo cómo podemos edificar a la persona en esa manera. Y claramente no demuestra humildad. No estamos estimando superior a esa persona, como leímos en Filipenses y como el ejemplo que nos dio Cristo. Pero es que tenemos confianza. Hermanos, la confianza no va para pecar con un trato indebido. Si usted cree lo contrario, dígame cuál fruto del Espíritu refleja el burlarse de otro y yo me retracto lo mismo aquí mismo. La próxima enseñanza yo digo, me retracto. Un hermano me enseñó cuál es el fruto del Espíritu que refleja cuando me burlo, cuando bromeo sobre otra persona. Dígame cuál pensamiento de Filipenses 4:8 entra en hacer mofa de alguien. Y yo me retracto aquí también. No hay, hermanos, no hay. Porque mientras no sea así, vamos a seguir en esta línea. Vamos a mostrar humildad. Vamos a estimar a todos superiores a nosotros mismos en el EBB. Vamos a buscar la manera de servirles en todas las áreas. Si alguien en el mundo recibe burlas, si alguien en el mundo recibe chota, mofa, nosotros no vamos a ser así. Nuestra congregación tiene que convertirse cada día más en un refugio para la gente. No un lugar donde dice, voy para allá, voy a ver cómo me va esta vez. Que alguien no se sienta mal, hermanos, si echó unos kilitos de más. Si se cortó el pelo, se cortó la barba, se tiñó el pelo, las damas o algo por el estilo. No, hermanos. La batalla no es entre nosotros. Y esas cosas que hacemos por broma, muchas veces termina lastimando y dañando a las personas. Y refleja inmadurez espiritual, orgullo, falta de humildad. Porque por ese hermano murió Cristo. El Señor no vio nada. Si hubiera visto algo, ni usted ni yo estaríamos aquí ahorita. Y lo otro, hermanos, otra manera de mostrar humildad es valorando lo que nuestros hermanos hacen. Hay gente que nunca dice una palabra de afirmación porque dice, es que si yo le digo algo, luego se llena de orgullo, entonces mejor no le digo nada para que no se llene de orgullo. Y hermanos, yo creo que eso es más orgullo de quien no lo dice. ¿Por qué? Porque la Biblia abunda de enseñanzas sobre que debemos reconocer a quienes nos sirven. Y si eso alimenta el ego o no de esa persona, allá él con Dios. Pero usted puede reconocer, usted puede darle una palabra de aliento, de ánimo, de bendición a la persona. Pero agradezca, hermano, sea agradecido. Diga gracias al hermano que dio la bienvenida a este culto, al que hizo la lectura. De acción de gracias por los que se conectan al Zoom.
Cuando se conecte, diga buenos días, buenas noches, gracias por estar aquí. Responda con un saludo. Si usted no ve a algún hermano en alguna reunión de las que tenemos virtuales o cuando hablamos presencialmente, no lo ve, mándele un mensaje entre la semana. Hermanos con hermanos y hermanas con hermanas. Bueno, a menos que sea un hermano soltero y le escriba, estoy orando por vos a una muchacha. Bueno, tal vez sea una opción. Pero hermanos, piense un día. Hoy voy a escribirle a tal hermano, tal vez siempre se conecta. Tal vez ocupa un mensajito. Hermano, cómo me goza verle siempre conectado. Verle siempre presente. Gracias. ¿No es bonito eso, hermanos? Dejemos que afuera la gente se mate con su orgullo y se dañe y todo eso. Que se muerdan y se despedacen y se serruchen en el piso. Nosotros no. Alimentemos nuestra congregación. Eso tenemos que lograrlo, hermanos. Siempre que pueda, comente cosas bonitas a los hermanos. Y por favor, usted está escuchado. Esto yo creo que la Biblia lo enseña, pero ha quedado en la sabiduría popular que llamamos. Si usted no tiene nada bueno que decir, entonces, exacto, no diga nada. Si no tiene nada bueno que decir, guarde silencio. Y cuando alguien quiera ponerle a chismear o hablar mal del otro, muestre humildad y dígale, yo prefiero no hablar. Es más, no deberíamos de hablar de eso, usted no debería hablar de eso. Porque si hablo, a lo mejor es porque mi motivación es que me siento mejor de aquella persona a la que estoy hablando. Y eso es orgullo. Mejor oremos por esa persona. Usted se imagina lo que va a hacer eso en nuestra congregación. Mano, yo no quiero que lleguemos a tener una iglesia llena de chismosos. Es un pecado terrible. Es un pecado de orgullo. Si alguien le dice, ¿vio lo que? No, hermano, ¿quiere que oremos por la persona? No. Entonces, más bien, usted no debería estar hablando de él o ella. Hermanos, eso es humildad, porque estoy estimando a ese hermano superior. Pero es que, si tiene algo que tratar con su hermano, Mateo 18, busca a su hermano y se lo dice. Ve, hermanos, hay muchas maneras prácticas de poder utilizar la humildad. Y como le decía, en este contexto congregacional, la semana pasada lo vimos un contexto familiar. Deje de decir, y con esto ya cierro, deje de estar pensando y diciendo, hermanos, es que vieran que yo hice esto, yo hice aquello. Créame, nadie ocupa saber lo que hacemos o no hacemos. Y si lo saben, ellos lo ven, y si quieren ellos decir algo, van a decir, mira que fulanito hizo esto. Es decir, yo es que antes era así, pero ahora no ocupamos saber eso. No nos bendice. ¿Sabe qué nos bendice? Cuando usted puede decir, yo he notado en tal hermano, tal actitud que ha cambiado para gloria del Señor. Eso bendice. Porque la Biblia dice, alábete el extraño, no tu propia boca. Oh, hermanos, podemos pasar hablando mucho tiempo sobre este tema, pero creo que el punto es claro. Cuando hagamos las cosas para Dios, hagámoslo, hermanos, primero para Él, viendo la recompensa que Él ya nos dio de antemano, que es la salvación, y buscando mostrar humildad en lo que hacemos hacia los hermanos. Una humildad superior, hermanos. Es superior, ¿sabe por qué? Porque nuestro Mesías, nuestro Salvador, es superior. No hay otra forma de vivir el cristianismo. Recuerde, hacemos las cosas para Dios, valorando nuestra salvación y mostrándole la humildad con que tratamos a los demás. Si por algo hemos luchado como EBB, es por ser una iglesia saludable y generosa. Y lo de saludable tiene un eje central en la humildad. Como dijo el puritano John Flavel, los que conocen a Dios serán humildes. Y los que se conocen a sí mismos no podrían ser arrogantes. Wow. Que podamos conocer bien a Dios. Dios nos ayude a tener su mismo sentir para su gloria. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, usted conoce a mis hermanos que están viendo esto, o amigos tal vez. Podría haber alguien aquí que está escuchando y necesita, Dios, dar el primer paso. Tal vez, Espíritu Santo, usted te está tocando su corazón. Señor, que esa persona no resista esa gracia. No rechace, Señor, la salvación que usted puede proveer. Y que hoy venga arrepentimiento y fe diciéndole, Señor, he sido tan orgulloso, me arrepiento.
Que usted, Señor, le guíe en lo que tiene que decirle usted para pedirle perdón. Y oro por los hermanos del EBB, Señor. Usted nos ha bendecido tanto. Y eso significa una gran acción de gracias para usted. Pero, Señor, también es una gran advertencia. Porque el corazón humano tiende, Señor, a inflarse de orgullo. Y no, Señor, no permitas eso en nosotros. Que siempre tengamos claro que lo que hacemos tiene que ser para su gloria. Valorando la salvación que ya tenemos en Cristo. Y mostrándolo al ser humildes con los hermanos. Señor, permítenos que cada persona que se vaya integrando a la membresía del EBB, Señor, pueda encontrar un lugar de refugio. Que sepa, Señor, que lo único que amamos ahí es a usted, Señor, y que lo que anhelamos es la santidad. Que cuando tengamos que señalar algo sea el pecado, Señor, y que lo señalemos directamente con las personas, como su palabra le enseña, también en humildad, considerándonos a nosotros mismos, Señor, sobrellevando las cargas los unos de los otros, Padre, pero no con nadie más. Padre, le pido por favor que trabaje en los corazones de quienes nos están viendo, cuyo problema es el chisme. Trabaje en los corazones de aquellos que nos están viendo, cuyo problema, Señor, es la chota, el burlarse de los demás, porque eso es orgullo, es pecado. Trabaje en el corazón, Señor, de los que no miden tu forma de trato y ofenden a otros y los maltratan, Señor. Padre, por favor, trabaje en el corazón de mis hermanos que han sido lastimados, que se han resentido, que guardan algo en su corazón. Porque aunque es entendible, no es justificable, Señor, que pueda venir delante suyo, entregárselo hoy de una vez por todas a usted y comenzar a vivir la vida que usted desea, Dios. Padre, que cuando nos toque conversar, no conversemos de nuestros méritos o de lo que éramos antes y ya no hacemos, no, Señor, sino que conversemos de los méritos suyos, Cristo. Porque cuando hablamos de usted no hay tiempo para hablar de nada más. Y esa es la vida del creyente. Gracias, Jesús, por ser bueno. En tu nombre oramos y agradecemos. Amén y amén. Gracias, hermanos amados, por estar aquí. Yo hoy quiero agradecerles porque en estas 22 semanas usted ha sido fiel al Señor a través de su iglesia local, conectándose. Hemos tenido muchos más cultos que hacer y les vemos ahí. Hemos pedido a los hermanos que nos ayuden con bienvenidas, con lectura, con anuncios, y ahí lo están haciendo gustosamente. No escuchamos un no de respuesta. Hemos pedido a algunos hermanos que nos ayuden con San Rafa Kids y ahí están gustosamente sirviendo al Señor. Oh, hermanos, gracias. Gracias por amar al Señor, a la obra del Señor y a sus hermanos en la fe. Gracias por respaldar el ministerio de la palabra. Fírmese adelante. Fírmese adelante. La iglesia prevalecerá. Como dice un hermano nuestro, la iglesia no se detiene. Y luchamos por ser esa iglesia saludable y generosa. Por favor, nosotros no podemos ver todas las personas que se conectan. Si usted se conectó hoy, tal vez está ahí, usted no está solo. Queremos conocerle, en serio que sí. Pero no podemos saber quién es usted si no nos escribe. Si fuera presencial, usted llega al lugar y le haríamos una tarjeta para que la llenara y nos la compartiera. Pero, ahorita no podemos hacerlo. Porfa, escríbanos. Váyase a la parte de mensajes, como decía en los anuncios, y escriba ahí: hola, hoy pude ver el culto, hoy, y lo que usted desee, quiero información, ocupo hablar con alguien. Escríbanos ahí. Yo le doy mi palabra de que alguno de los hermanos a cargo de las redes sociales le contestará y podremos ponernos en comunicación. Realmente anhelamos que usted pueda formar parte de esta familia. Luchamos juntos para ser una iglesia saludable y generosa. Y los brazos están abiertos para todo aquel que decida amar al Señor a la manera de Dios y amar a los hermanos en la fe. Dios me los bendiga mucho, hermanos. Y para finalizar, vamos a tener un último canto. Bendiciones.